vamos a comenzar el estudio del libro de Daniel. Quiero sobre todo meterme en la parte espiritual, pues el significado espiritual de los tiempos que Daniel vivió, claro, sin dejar de un lado un poquito la parte histórica, biográfica de él y de lo que ellos vivieron. Pero vamos a ir leyendo, vamos a ir conociendo los detalles y en el nombre de Jesús vamos a irnos adecuando a eso. Amén. Bueno, vamos a hacer como hemos dicho siempre. Leemos varios versos y vamos explicando. Amén. Vamos a comenzar. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, rey de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Bueno, vamos a comenzar a definir un poquito esta parte biográfica e histórica porque es necesario. Recuerden que Dios había advertido la invasión del reino babilónico, de los caldeos, a Israel por la rebeldía de Israel. Dios no hizo eso porque, bueno, Dios es malo, sino que Dios dio muchas oportunidades a ese pueblo para que buscaran, para que se arrepintiesen, para que comprendiesen la naturaleza de su pecado, pero la forma que ellos siguieron obrando causó ese duro trato de Dios para con ellos. Y ahí vemos que hubo 2 etapas. La primera etapa, la invasión asiria, donde desarticuló el reino, lo dividió en 2, y luego vino en los años 500 ya definitiva la invasión babilónica al reino de Judá. Recuerdo que el reino de Israel, o Israel se dividió en 2 reinos, el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur. Ese remanente de Judá que se ha mantenido un poco, vamos a decir, espiritualmente sirviendo al Señor, se fue deteriorando, pasaron muchas cosas dentro del reino, dentro de la comunidad, dentro del servicio en la obra de Dios, en este caso el templo, y se violentaron muchos principios y Dios permitió esa invasión. Fue un juicio de Dios. Fue algo duro, algo que trajo tragedia, dolor. De hecho, vemos ahí y leímos que Babilonia entra Nabucodonosor como rey, ordena la invasión, traen de los tesoros de la casa de Dios todo lo que eran los utensilios, imagínense, donde se servía, donde se llevaba el culto, donde... No voy a entrar en esos detalles porque sabemos que todo eso lo preparó tanto Salomón como el resto de los que sirvieron al Señor por buena parte del tiempo de Israel, luego de la construcción del templo. Y esa parte, yo no quiero adentrarme mucho a la parte histórica, en ese caso, sino a lo que nos atañe ahora. Eso lo podemos revisar después en casa o verlo, pero sí ver que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Judá, el reino de Judá, había fallado mucho y Dios se cansó. Y en el tiempo de Joacim, un rey un tanto, vamos a decirlo, débil, espiritualmente muy débil, y sobre todo ya la amenaza y el avance del reino babilónico lo sobrepasó de manera muy dura. Fue hecho cautivo, fueron llevados a la tierra de Sinar, dice ahí, pero Sinar es otra expresión para hablar de Babilonia. Es decir, el territorio babilónico fue llevado y se llevaron todos los utensilios de la casa de Dios. Y
fíjese algo, el rey le ordena a este hombre que era el jefe de los eunucos, el jefe de los que tenía esa responsabilidad, le ordena que del linaje real, fíjense, Daniel, sus amigos, eran descendientes o tenían esa cercanía con lo que eran los descendientes de David, de Salomón, y esa familia pues que se hizo numerosa. Claro, hubo etapas donde esa familia fue cortada, donde hubo rencilla, donde hubo problemas, donde a Absalón se le revela al papá, donde Roboán y todo ese grupo de personas que venían de la descendencia real de David fueron problemáticos. No todos, por supuesto. Pero en ese caso se quería escoger al grupo del linaje real para que ellos fueran traspasados de esa situación real de Israel a una situación de servicio en el linaje real babilónico. Y tenían que ser enseñados en la cultura, en la historia, en el lenguaje caldeo. Y eso iba a ocupar en esos muchachos, en este caso Daniel, Ananías, Misael y Azarías, un espacio de 3 años. Dice muchachos, de buen parecer. Podemos entrar en un debate. Un muchacho podía ser en la cultura judía que después de los 13 años se convertía a la adultez, pero seguía siendo un muchacho. Podía ser muchacho de 14, 15 años, podía ser de 20 años, no especifica la Biblia de qué edad aproximado podían tener. Pero cuando se habla de muchachos en la terminología bíblica, cuando uno lee en el contenido, digamos, está hablando de muchachos muy jovencitos, adolescentes, casi que niños, pues. Entonces vemos que eran muchachos por el tiempo de vida que ocurrió en Daniel. Tuvo más de 60 años, mucho más. Algunos dicen 70 años, sirviendo en los diferentes reinos que de ahí en adelante él sirvió. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ahorita no va. Pero vemos que el alcance de la vida de Daniel fue larga, fue bastante larga. Ahora, muchachos que tuvieran buen parecer, buen entendimiento, inteligente, que vinieran y fueran llevados al palacio del rey para enseñarle toda la cultura, todas las letras, todo, cambiarles, pues, transculturizarlos. Es decir, llevarlos de su nación, fueron sacados como prisioneros, pues, como esclavos, pero con un privilegio, pues, que lo iban a llevarlos a campos de concentración, llamémoslo así, o a hacer labores domésticas, que en el caso de José sí lo llevaron a hacer labores domésticas, luego a la cárcel y luego al palacio del rey faraónico, o faraón. Pero en el caso de Daniel y sus amigos, los llevan al palacio real, con cierto privilegio, pues, con buena comida, y dice que le dieran de la provisión del rey, era algo ya, había un privilegio ahí de la bebida del rey, del vino, y que por espacio de 3 años, luego de ese tiempo, lo presentara delante del rey. Pero fíjense que ocurre algo, los nacionalizan. Eso no, pero pastor, no dice, no, al cambiar los nombres, la cultura del oriente de aquella época, al cambiar los nombres de hebreo, de judío, que repito, Daniel, Ananías, Azarías, Misael, que tiene una connotación. Por ejemplo, cuando vemos Daniel, el nombre de Daniel en hebreo es Dios es mi juez. Cuando vemos el nombre en el caso y le ponen Belsasar, que es el nombre de Bel, y protege su vida, que Bel proteja su vida, el Dios de los babilónicos. Fíjense cómo cambio radical para Daniel, de llamarse Dios es mi juez, ahora dañarse que Bel proteja su vida. Bel era una divinidad babilónica, pero no puede evitarlo. No puede evitarlo. Le cambiaron el nombre. Ahora fíjense, el caso de Ananías, que significa el Señor es clemente o el Señor fue clemente, le cambian el nombre a Sadrach, que es siervo de Acu. Es decir, que Acu proteja tu vida, otra divinidad babilónica. Luego a Misael, que significa quien es semejante a Dios, se le llama Mesac, que es la sombra del Dios de la luna, te protege, algo así, el Dios luna o el Dios. Es decir, el cambio tan radical para ellos. Esto es importante saberlo porque, oye, no fue fácil, ¿verdad? De tener nombres que hacían alusión del Dios de ellos, ahora tener nombres de dioses paganos, pero no podían negarse, no podían cambiar esa situación. Para ellos ahora estaban obligados, no tenían, ¿cómo llamarlo? No tenían elección.
Y por último, vemos al nombre de Azarías, que significa Azarías, el Señor ayudó, le llaman ahora Abed-Nego, siervo de Nego, que era también una especie del Dios de la sabiduría o el Dios que iluminaba la mañana, el Dios de la mañana. Así que, ya sabe por dónde va la cosa, Abed-Nego. Imagínense llamarse ahora del Dios de la mañana o el Dios de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La del mundo. Pero ellos no cambiaron su identidad de llamarse Daniel, de llamarse Ananías, de llamarse Misael, de llamarse Azarías, porque era digamos, sus raíces. ¿Amén? Ahora fíjense, en ese espacio de tiempo, les cambian el nombre, les cambian todo, y comienza para ellos una etapa de aprendizaje, de idioma, de cultura, porque lo iban a presentar en 3 años ante el rey Nabucodonosor, y no podía fallar. Si el eunuco en ese trámite, en ese tiempo, en ese trabajo fallaba, corría su vida grave riesgo. No era que, no, mira, fallé y vamos a buscar otro. No, señor, no funciona así. En esa época los reyes tenían el poder de darle vida o de darle muerte a alguien. Entonces, fíjense que ahí ellos, bueno, ahora miren lo que dice, a partir de acá comienza para nosotros una enseñanza muy hermosa, porque a pesar de que era un muchacho que había sido extraído, ellos 3 y Daniel por sobre estos 4, mantuvieron firmes sus convicciones, su fe. Escuchen lo que dice, era un muchacho, leímos, era un muchacho Daniel. Vamos a leer ahora aquí, dice, a partir del verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Se da cuenta? Me matan. Ahora dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Aquí hay una cantidad de detalles significativos que hoy muchas veces a la cultura cristiana evangélica vemos que la gente fácilmente cae en el juego de este mundo y no estamos obligados ellos están obligados a comerse lo que el rey, recuerden que la comida que el rey servía para ellos, la comida no era cualquier comida, pero ellos sabían que esa comida era dedicada en culto a sus dioses, en rituales. Recuerde que culturalmente, para aquellas épocas, todo lo que un rey servía, un rey comía, tenía una connotación espiritual, religiosa. Fíjense, cambian los nombres, para los nombres de ellos que eran en honor y honra al Señor, ahora sus nombres eran honor y honra para los dioses, las divinidades de esa tierra, y no pudieron evitarlo. Igual, la comida, el vino era un vino embriagante. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Propuso no contaminarse en su corazón. Está bien, ¿verdad? Pero no podía él imponérselo al que le comandaba, al que lideraba, al que le habían puesto para decirle a Daniel y a sus amigos, ustedes coman lo que les demos, ustedes beban lo que les damos a beber. Se someten y punto. Pero Daniel dijo en su corazón, no me quiero contaminar. Hoy en día la gente se contamina con muchas cosas, no están obligados, y este ejemplo para nosotros marca poderosamente. Ahora Daniel no lo podía evitar. ¿Y qué hizo? Le habló con el que estaba a cargo. Mira, nosotros no nos queremos contaminar, cambia esa situación, y yo no puedo.
Porque si el rey dentro de un tiempo lo ve a ustedes flacos, desnutridos, porque están comiendo mal, en riesgo está mi propia vida. Es decir, que él sabía que si el rey veía que estos muchachos estaban fuertes, no estaban atendidos, no estaban bien, digo, ponen en riesgo mi cabeza. ¿Se da cuenta? Era una muerte segura. No, aquí no hay, no, que puede ser que me manden a una cárcel o me boten del trabajo. No, señor. Él sabía que era una muerte segura porque la orden era directa. Cuídame a ese muchacho, edúcamelo, dámeles buena comida, fórmamelo bien y dentro de 3 años me los presenta para probarlos, pero no puede. Pero en Daniel ocurrió algo, en su sabiduría de muchacho ya, imagínense. Vamos a hacer una prueba. Prueba con nosotros comer puras legumbres. El término legumbre es un tanto, ahí dicen, bueno, legumbre, pero recuerden que dentro de las legumbres hay una cantidad de legumbres muy alimenticia, muy que sustentan bien, sabiéndolas combinar. Sí, cuando habla de legumbres, algunos estudiosos han dicho que Daniel, que conocía un poco la metodología o la forma alimenticia, la que llaman kosher en el sentido judío o hebreo, comida pura, sana, quizá algún tipo de carne, que lo que no era carne. Hay algunos que dicen que pudo haber este hombre ayudado a Daniel a alimentarse bien, aún con legumbres por 10 días. Póngale usted el término. Vamos a usar exclusivamente lo bíblico. 10 días comió solamente legumbres, él y sus amigos. Legumbres, pero ¿qué es legumbre? ¿Qué le dice usted que es legumbres? En el término bíblico es alimentos que no tuvieran que ver con contenidos o comidas que vinieran de la mesa real. Legumbres, leguminosa, quizá algún tipo de granos, cosas así, pues. Es decir, en pocas palabras, comidas que no tuvieran ningún contenido idolátrico. ¿Ves? 10 días. Haz la prueba. En 10 días no iba a pasar gran cosa, pero sí se iba a notar en este hombre que estaba a cargo de él. 10 días, en un término corto, pero inmediatamente. Y es la sabiduría de Daniel. En 10 días tú vas a probar si estamos debiluchos, si estamos sin fuerza, porque una persona que coma mal en 3, 4 días, mire, no puede hacer, está débil, pues. Que coma tonteriguita, no puede hacer ningún tipo de trabajo medianamente de fortaleza. Y 10 días mucho más. Bueno, hagamos la prueba. ¿Y qué pasó? Que en esos 10 días ellos comieron nada que tuviera que venir. ¿Qué hacía este hombre? Él les traía la comida, la apartaba, a ellos le daba legumbre, tenía ese poder, tenía esa autoridad, y fue observándolos. Mira cómo Dios permite, en procesos así, como pasó. Nosotros aquí en Venezuela vivimos situaciones difíciles desde 2015 hasta el 2020, 2021, ¿sí o no? Y nos adaptamos, enflaquecimos, nos debilitamos, pero aquí estamos, gloria a Dios. Pero lo que nos mató nos hizo más fuertes. ¿Ves? Entonces le estaba diciendo a Daniel, vamos a hacer la prueba. Y ocurrió, y es lo que dice ahora a partir del verso. Quiero ir rápido con esto, porque hay una enseñanza acá, pero no quiero detenerme mucho porque se sobreentiende, ¿verdad? Somos gente inteligente en la palabra, y en ese aspecto yo sé que usted también está recibiendo claramente todo esto. Ahora dice, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ahora vamos al 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí también hay un sentido espiritual, yo ya le explico. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Es decir, que vio que aquellos se veían no tan fuertes, estoy hablando de los muchachos, nosotros, ellos que estaban comiendo un poquito aparentemente menos o de menos proteína, porque recuerden que ellos pensaban en la cultura que la comida también tiene un contenido de fortaleza espiritual y que ellos se iban a debilitar espiritualmente, por el contrario, sean mejores. ¿Se da cuenta? Tiene un contenido espiritual también. Entonces, dice que los vio mejor, que comían de la porción normal que ellos les llevaban, no de la comida del rey ni nada de eso, y se veían más fuertes. Ahora vamos al 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Fueron asimilando rápidamente ese tiempo de 3 años. ¿Verdad? Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Aquí vamos a un entendimiento espiritual. Dios lo dotó de un don de profecía. Recuerden que Daniel venía de un mundo, de una vida, de una cultura de temeroso de Dios.
Y él no consintió en contaminarse. Él era temeroso de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Entonces Daniel y sus amigos vieron todo eso como un reto, una prueba, fueron inteligentes y Dios les dio gracia. Dios les dio entendimiento. A Daniel lo dotó con visión, con interpretación, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Siendo un muchacho, o eso que no hay excusa. No, cuando sea viejo que va a ser inteligente, sea sabio. No, la sabiduría es para... No, Dios nos da todo sin medida. Pídale a Dios, el que tenga falta de entendimiento, falta de sabiduría, pídale a Dios, que Dios dará en abundancia. Y eso ocurrió con Daniel. Ahora, pasado por los días, el 18, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, los increpó, los revisó, les preguntó, les hizo un examen, habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así fue como estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. Miren el mismo número. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a hacer un pequeño comentario acá. Fíjense que cuando vemos la vida de Daniel y sus amigos, claro, a Daniel es que el libro se fundamenta mucho más largo que la vida de él. Claro, que vamos a ver lo que pasó con Daniel, con sus amigos, con cuando ellos no quisieron inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, la sentencia, pero eso más adelante, hoy no. Entonces vamos a entrar en el capítulo 2, pero vamos a revisar un poquito esta parte. Fíjense que interesante es ver cuando somos fieles y leales al Señor, ¿verdad? Venga cualquier prueba, Dios nos va a sacar bien librado. ¿Amén? Amén. Y fíjense que aquí la prueba vino, número 1, la comida, el diario vivir. Dios prueba en nuestras necesidades si tenemos fe o no. Amén. Amén. Y él propició el momento y dio la oportunidad y la gracia para que cambiara la situación. Y luego en esa prueba de 10 días, ellos salieron fortalecidos. Luego, cuando se presentan ante el rey 3 años después, ya crecidos, ya conociendo la cultura, conociendo el lenguaje, conociendo muchas cosas, las preguntas del rey fueron ante ese grupo, pues eran ellos 4 nada más, el grupo, no se sabe cuánto, de cuántas naciones, o si eran puros judíos, pero bueno, lo cierto del caso era que eran de linaje, eran gente, pero ellos que se mantuvieron firmes, posiblemente nosotros no. Posiblemente los otros sí comieron y bebieron de la porción del rey, no les pararon mucho a eso, no les importó mucho eso, dijeron, bueno, total, ya estamos aquí, ellos no. Y eso llevó a que, fíjense que se les mantiene todavía aquí en el relato bíblico sus nombres de honra al Señor, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y cuando respondieron bien, el rey los apartó, los trajo más cerca de él, porque vio en ellos una virtud, un conocimiento, una inteligencia que era necesaria. Recuerden que estos hombres, estos reinos, o este rey, eran conquistadores de grandes extensiones. No podían tener dominio de todo, sino con un grupo muy amplio. Se habla de que tenían sátrapas, tenían gobernadores, tenían magos, tenían cualquier cantidad de funcionarios, llamémoslo así, a su disposición. Pero siempre había un grupo muy reservado, muy cercano a ellos, que eran los más inteligentes, los que daban consejos, porque el rey, por más que era el rey, siempre necesitaba aprender, conocer los entornos, los reinos, en este caso los reinos conquistados, las provincias, y vio en ellos un tenerlos ahí delante, que eran inteligentes, que eran sabios, y que el rey al consultarle las cosas eran mejores 10 veces más que los demás, y no, déjame estos muchachos aquí. Eso es válido, eso es bueno. Eso nos ha pasado a nosotros cuando usted y yo ven un talento, no, déjame este muchacho aquí, o déjame este muchacho acá, mira, ¿ves? Eso ocurrió con ellos. Ahora, ellos no se iban a quedar solamente para servir un reino, ellos iban a servir al Señor, siempre con ese objetivo. Daniel lo tuvo hasta el reino de Ciro. Y cuando hablamos de Ciro, parece que, pero pasaron casi 70 años de vida de Daniel, desde este momento hasta la época de Ciro.
Imagínense, 70 años. ¿Cuántas cosas no vio Daniel? Reino tras reino. Espiritualmente, cuánta profecía, que más adelante vamos a ver en este estudio, vio Daniel. Entonces es importante ver que cuando somos sabios, cuando servimos al Señor en sabiduría de Dios, por supuesto, y por eso dice, somos sabios en el Señor, por el Señor, vemos que el alcance de nuestra obra en el Señor es larga, es hermosa. Amén. Amén. Ahora fíjense, allá había astrólogos, había magos, y aunque tenían en la cultura eso, ellos sobrepasaban, porque tenían el temor y la sabiduría al Dios eterno. ¿Amén? Ahora, aquí ocurre la primera prueba para Daniel, seguramente siendo todavía muy joven. Ahora fíjense, digo porque Nabucodonosor apenas estaba inaugurando en su reino, porque fíjense lo que dice. Ponga mucha atención a esta parte ahora del capítulo 2. Si no podemos estudiar todo el capítulo hoy 2, lo dejamos pendiente para el próximo, porque el capítulo 2 es bastante largo y tiene mucho que dar. Podemos dejar dar una parte hoy y luego retomar el próximo miércoles. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pongan atención a este detalle. Una locura, ¿eh? Yo lo he hablado en otras oportunidades, lo hemos tomado, pero aquí vamos a ver algunos detalles resaltantes de nuevo. Lo primero es que el rey, en su deseo de conocer los tiempos, más adelante lo vamos a ver, pero porque normalmente las personas quieren saber un poquito del futuro, de las cosas, qué va a pasar, y uno inquiere, uno por la palabra, pero en este caso este rey ignoraba, porque vivía en una cultura astrológica, una cultura de magos, de adivinos, una cultura muy para el tiempo de él, muy, llamémoslo, muy supersticiosa. Y en la posición que él tenía, él quería conocer su futuro, el futuro de su reino, el futuro de las cosas. Y vinieron sueños. Y él quería saber qué significaba, en especial un sueño. Pero fue astuto el rey, porque ya conocía. Es como hoy. Cuando una persona va y busca la respuesta en la brujería, en la hechicería, siempre hay una forma como el enemigo los envuelve, los engaña, porque de verdad nadie conoce el futuro, solo Dios. ¿Amén? Amén. Porque el diablo, por la palabra de Dios el enemigo conoce, pero el futuro como tal, en esencia, ¿qué va a hacer Dios con cada ser humano?
cómo Dios va, el propósito de cada uno. No. ¿Ves? El enemigo intuye. El enemigo puede tener una visión panorama por todo lo que él conoce, pero de ahí al futuro. No, pastor, si conoce, porque usted sabe que por la Biblia seguía, ok, pero por eso es que la Biblia muchas veces tiene ese carácter simbológico en la parte profética, para que nosotros podamos estudiar y espiritualmente conocer. Pero es que también el enemigo va a conocer. Va a saber, pero repito, con una limitante, tanto nosotros también, con limitantes humanas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se habla del fin de los tiempos, la profecía bíblica no estaba escrita. Y ahí tampoco el enemigo sabía. Amén. Hasta el tiempo de Daniel no estaba el tiempo de la vida de Jesús, la profecía que Dios le muestra en Apocalipsis a Juan, a Pablo, en el contenido profético de las cartas, por ejemplo, tesalonicenses. ¿Verdad? No, el Señor no había hablado en Mateo 24, entonces el enemigo estaba limitado. ¿Qué iba a pasar al fin de los tiempos? ¿Se da cuenta? Entonces ahí vamos a decir que el enemigo no le pudo soplar a los caldeos, a los astrólogos, no, mira esto y esto, dile al rey. Y el rey puso una prueba es imposible de superar. Dígame el sueño. No, pero rey, eso es imposible. No, pero ¿por qué? Porque si le contaban el sueño que dice él, le acabamos de leer, me van a dar la vuelta por ahí, me van a dar una interpretación acomodaticia. No, ese sueño significa esto, aquello. No. Para él probar, si ellos iban a dar una interpretación correcta, ¿qué dijo? Díganme el sueño y la interpretación. No, nadie ha pedido eso. No, rey, mira, esto es imposible. Ahora el rey se molesta porque se dio cuenta de que esta gente no tenía poder para conocer el futuro. Que su adivinación era falsa. Que su método de interpretar las cosas era mentiroso. Pero es que, por favor, rey, ¿quién va a interpretar algo sin ni siquiera contar el asunto? Doctor, me siento mal. Ajá, ¿qué tiene? No sé, usted debe saber, usted no es médico. Pues. Oh, pero dígame qué tiene. No sé, dígame usted. La locura va. Absurdo va. Ningún médico te va a ver. Mire, no, pero ya va, muy tico. ¿Qué le duele? No, usted tiene que saber. Pero es que el cuerpo es suyo, no mío. Dígame. Pero más o menos sí, un ejemplo así. Bueno, el rey pidió algo así. Pues. Dígame el sueño y la interpretación. Y el rey quería erradicar todo ese cuerpo mentiroso que no podían hacer de verdad verle a él más allá de su tiempo y manda a matar. ¿Qué radical, verdad? Lo mandó a matar. ¿Se da cuenta que la orden de un rey, un edicto sellado a todito? Y agarran a Daniel, agarran a Misael, agarran a Ananías, agarran a Azarías y también, porque eran parte de ese grupo, de consejeros, lo metieron en el mismo saco, pues, con los astrólogos, con los adivinos, con todos ahí, y los llevan. Imagínense, así está el mundo. Nos pueden meter todos en un saco, pero usted y a mí, Cristo Jesús, nos va a respaldar. Amén. Estamos en tiempos de verdad complicados. ¿Dios? Cuando vayamos avanzando en Daniel, vamos a dar cuenta de detalles y vamos a hacer el paralelismo o el puente histórico de aquel momento con este momento. Amén. Que Daniel lo vio a la distancia. Nosotros lo estamos viendo hoy en situ, en vivo y directo, diríamos, los acontecimientos proféticos que hoy están ocurriendo. Ahora, fíjense lo que ocurre cuando el rey da la sentencia. ¿Qué hora es ella, por favor? Alguien que me diga la hora. ¿Ah? No tengo hora. Voy a tratar de ver aquí. 8:12. No, es temprano. Ahora, fíjense este detalle. Cuando agarran a Daniel y todo aquello y los llevan apresuradamente para matarlo, vamos al 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. No empezó a reclamar. Bueno, de hecho Daniel no tenía esa cultura, ni tampoco en la posición que él estaba de esclavo o de sometido a un reino, podía ser, pero dice la palabra, pero Daniel habló ¿cómo? Sabiamente, prudentemente a Arión, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arión, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arión hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Me detengo aquí un ratito porque es importante. Arión era el capitán. Estamos hablando de un cargo importantísimo militar del rey. Un cargo de demasiada responsabilidad para que le delegaran el matar a esa cantidad de funcionarios del reino.
Arión se preocupó. Oye, ¿qué pasó aquí? Pues, pero tenía que obedecer, ¿verdad? Daniel le dice, mira, ¿qué pasó ahí? Pues esto tan apresurado, porque ¿qué pasó aquí? Y Arión, que tenía confianza con el rey, propició para que Daniel hablara. Ahí surgieron cosas y podemos interpretarlo de una forma que ya Daniel se le ha ganado el respeto del rey, o la sabiduría de Daniel, la gracia de Dios. Podemos ver muchas cosas. Lo cierto del caso es que Daniel, al pedirle al rey tiempo, el rey se lo concedió. ¿Qué tiempo? Viene una parte muy importante, porque Daniel prometió algo, que él le iba a mostrar el sueño y la interpretación. Dame tiempo, yo te voy a mostrar lo que ese sueño significa. Bueno, el rey me imagino que por lo menos por curiosidad paró la cosa ahí, ¿verdad? Y mire lo que dice en adelante. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, su compañero. En pocas palabras, la gente de confianza. Cuando hay momentos así, tenemos que meternos en oración. Tenemos que buscar, Señor, en tu palabra. Estamos viviendo tiempos así, ¿o yo? Donde tenemos que meternos con el Señor, orar, clamar, Señor, por tu palabra. Y ahí él pidió ese compañerismo, esa ayuda de oración, de búsqueda, porque para ellos también venía muerto, ¿yo? Es que no, aquí la urgencia era, epa, vamos a orar, vamos a buscar esto, porque acompáñenme para que pidiesen, dice acá el 18, misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, el rey no dijo nada, que no, Daniel no sabía nada, o sí. El secreto, por misericordia de Dios, dice aquí. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. En visión. Le mostró el Señor perfectamente todo. En visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Escucha esta oración tan linda. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. No había otra forma, yo. Muchas veces nosotros, en nuestras problemáticas, en nuestras circunstancias, aquí, allá, nos desesperamos, nos preocupamos y es válido. Pero la respuesta que aquí vemos en la palabra de Dios, en medio de una amenaza de muerte, en Daniel y sus amigos, era orar, pedirle a Dios misericordia. Señor, ¿qué más podían hacer? Y nosotros muchas veces buscamos orar, pedir al Señor revelación de un asunto. Señor, revélame, muéstranos la resolución de este asunto. Padre, ayúdanos a que esto lo podamos superar con tu ayuda. Señor, la oración, yo sé que lo hacemos, ojo, te estoy diciendo que no, pero vea la gravedad del asunto en este caso, mucho más delicado, mucho más grave que lo que podamos nosotros haber pasado, ¿sí o no? O sea, lo que hemos estado en un momento de vida o muerte y Señor, aquí estamos, pues, oye, también, usted y yo habían pasado algo así, pero en este caso estamos hablando de algo que realmente va más allá de cualquier comprensión humana, porque era imposible humanamente revelar esto. Era un misterio, era algo demasiado, y Dios se lo muestra de una forma soberana en visión a Daniel. Y Daniel lo que hace es orar, agradecer y bendice al Señor. Y fíjense, usa términos que son muy importantes para el resto del libro de Daniel, la parte profética, porque tú sobre el poder, la sabiduría, que mudas los tiempos, que conoces las edades, que quitas y pones reyes, es decir, que vas en adelante. Y todo eso conoces, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, revela lo profundo, revela todo lo que está oculto, porque en ti mora el conocimiento pleno, la luz, pues. Amén. Amén. A ti, oh Dios de mis padres, y Daniel mantuvo en su oración y en su mentalidad ese saber de dónde venía, quién lo enseñó, cuál era su verdadera naturaleza espiritual, de dónde él recibió, escuche bien, la gracia y el amor del Dios
al cual tú y yo también hoy servimos. Amén. Amén. Entonces, cuando Daniel habla tan bonito y que la oración es respondida, él da, escuche bien, con gratitud a Dios, oración, porque el asunto del rey fue revelado. Vamos al 24 ahora. Después de esto fue Daniel Arión. Sí, fíjense, usó los canales regulares, ¿verdad? Él no se lanzó y se metió, mira, rey, ya. No, no, no. Él fue prudente, él no se vamos a decir, no tanto desesperó, no se emocionó, pues, en brincar. Él fue paso a paso. Amén. Entonces, tenemos que aprender estos detalles, yo. A veces Dios muestra algo y nos desesperamos de decirlo a todo el mundo. Cuidado, usemos los canales regulares. Pastor, o yo en mi caso, hermano, o pastor, mis pastores me formaron, pastor, Dios me mostró esto por la palabra, ¿qué opina usted? Y bueno, hijo, vamos a orar por eso. Amén. Y gloria a Dios. Amén. Entonces, ese muchacho que yo les he comentado, José en Colombia, me dijo, pastor, tuve un sueño, me dijo. Y el sueño me mostró el sueño. Y, oye, este sueño me dejó así. Y el Señor me reveló el sueño de ese muchacho y se lo dije, pa, mira cómo el Señor me muestra esto. Ahí, hablando por teléfono, pa. Y él se impresionaba, pastor, tremendo. Y entonces después en oración me dijo, pastor, eso es exactamente lo que Dios está viendo. Cómo Dios lo ha ido procesando. Porque en ese momento Dios da la revelación y punto. No es que tengo el don, no. Por la palabra. Amén. Uno por la palabra va mostrando, el Señor va mostrando y uno va recibiendo revelación por la palabra. Ahora, Daniel cuando le dice a Arión, le dijo así, el 25, he hallado un varón, Arión le dice al rey, perdón, me devuelvo. Después de esto fue Daniel Arión, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Sí, se repite de nuevo que Daniel pidió ese tiempo. Entonces Arión llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y hasta donde llega el alcance de la revelación de Dios en Daniel. Y ve cómo Dios aún le permitió a un rey pagano, que luego se convirtió, por supuesto, en un proceso de vida que vivió para poderse humillar ante Dios, Nabucodonosor, que lo que estaba pensando era en su reino. Estaba pensado también, y lo vamos a ver más adelante, pero Dios le mostró el fin de los tiempos de una manera muy codificada, muy simbólica, porque fue a través de una imagen y de otros detalles. Ahora, fíjese esto. Daniel inmediatamente le dice al rey, nadie te iba a revelar eso, ningún ser humano, ni siquiera él, pues, sino al Dios de los cielos. Le dice que le plació mostrarte eso y que está dando la revelación del sueño y su interpretación. Se dio una vez, Daniel honró a Dios. Hay cuánta gente no se, no, mira cómo Dios, no. Él se ubicó en lo que él era, un siervo al Altísimo, para el Altísimo. Y le dijo, él es el que revela los misterios y lo ha hecho saber al rey. Y como Daniel se ubicó, honró a Dios y honró al rey. Fue el Dios de los cielos que te mostró a ti un sueño. Él puede hecho, y a mí me da revelación de eso. No. Y no se valió Daniel del ofrecimiento del rey. Al que esté ahí le voy a dar esto, aquello, que me lo revele. Mire, si nos movemos por eso, caeríamos en cosas que hoy en día, lamentablemente, la apostasía se está haciendo. Vender la gracia de Dios, vender la palabra. No, la gracia de Dios no tiene precio. Lo que hizo Jesús no tiene precio. El amor de Dios para con nosotros no hay precio. El único precio lo pagó Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Daniel no solo tenía claro que Dios le dio ese amoroso privilegio de honrar, porque él honró al Señor con la revelación del sueño, pero Daniel se mantuvo humilde. No dijo, no, es que a mí me lo mostró el Señor. No, Señor. Digo, el Rey del cielo, al Dios que yo sirvo,
le plació, quiso, ha hecho saber al rey todo eso. Ahora bien lo que dice el resto del verso. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 29. Entonces tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Escuche bien esta parte. Pensamientos del rey. Amén. Se estaba pensando, y es eso que la gente ocupa muchas veces, pensar en un reino, un presidente, qué va a pasar, gente que tenga un cargo altísimo, la responsabilidad, el peso, también pues, ¿sí o no? El rey Nabucodonosor pensó qué va a pasar, las amenazas, todo eso es válido. Nabucodonosor era un ser humano, tenía poder, tenía reino, era conquistador, tenía una cantidad de fortaleza, pero también tenía humanamente, vamos a decir, pues, ese deseo de saber más adelante. Ir a ser mi reino firme. ¿Cuánto iría a durar? Sabía que había reinos muy poderosos que le habían vencido, pero también podían venir reinos tan o más poderosos que él, que en efecto ocurrió. Y vemos esa parte humana, esa incertidumbre del futuro. Nabucodonosor lo tuvo y tenía esa inquietud, pensamientos ahí en la cama, y se durmió y soñó, y Dios mostró a través de esta inquietud de ese hombre soberanía de Dios. Yo, pero como Dios le va a mostrar un sueño a un pecador, a un Nabucodonosor, porque había de parte del Señor un propósito en Daniel, sus amigos, sus hermanos, un plan profético de largo alcance hasta hoy, a través de un sueño de un hombre pagano que luego sí se convirtió. Y vamos a ver qué pasó, porque entonces, estando tú en la cama, estando con pensamiento, Dios te mostró lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí, mire cómo Daniel se ubica muy, pero muy cuidadosamente. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Da cuenta cómo Daniel fue sabio, inteligente, prudente, no se echó la gloria, no dijo, no, es que mira, yo me metí en oración, en ayuno, y los muchachos allá me respaldaron, duramos tantos días orando, ayunando, y a mí Dios me reveló. No, Señor, Dios mío, yo soy... ¿Da cuenta? Que es lo que le falta muchas veces a la iglesia hoy, esa humildad. Usted ve mucha gente exaltándose, levantando una bandera de fama, de gloria humana. Humildad. Aprende de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Uno hoy ve ministerio famoso y gloria a Dios, no, mire, gloria a Dios, y tiene un alcance, pero cuando uno ve esa arrogancia, aquí Daniel nos da una dura lección a todos, porque él dice, no es porque yo tenga mayor sabiduría que los demás vivientes, sino que Dios dio a conocer al rey, lo volvió a ubicar, la interpretación. Él se ubicó como un instrumento en las manos de Dios, siervo. Amén. Somos ese instrumento. La gloria del Señor. Daniel no tuvo problema con eso. Él, pastor, pero claro, si él estaba ahí, era un esclavo, no sé qué más. Pero es que a Daniel Dios lo estaba honrando grandemente, ¿sí o no? Le dio un don hermoso para un tiempo tan peligroso que estaba viviendo. Gloria a Dios. Pero Daniel se mantuvo ecuánime, equilibrado, con los pies en la tierra, pues, y la mirada en el cielo. Él le dice, escuche bien, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí, una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro
el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Escuche qué importante es esto para que nos ubiquemos en la situación. Número uno, el rey ve algo que tenía una cantidad de, llamémoslo, símbolos metálicos. El oro, bueno, suntuosidad, poder, brillo. El reino babilónico fue considerado un reino de gran prestigio, de gran alcance, de gran poder económico, y bueno, estaba a la cabeza en ese momento, era la cabeza de los reinos del mundo. Pero si usted leyó conmigo un detalle ahí que llama mucho la atención, que era una imagen, ver un ser humano, una imagen. Pero lógico, no puede un ser humano estar dotado de oro, plata, pero la imagen era de un ser humano, pero con unas características muy significativas. Y el rey Dios se lo muestra así, a Daniel se lo muestra, cuando lleguemos a ese punto, de otra forma. Dios le muestra a Daniel la característica intrínseca de todo reino humano, bestia. Al rey Nabucodonosor, una imagen. A Daniel, más adelante vamos a ver que al final la bestia más terrible, el reino de la bestia, el último reino humano dirigido, porque usted sabe que el que va a gobernar el mundo es el hijo de perdición. Ya sabe que estamos hablando. Por eso es importante revisar Daniel con ese cuidado, porque aquí comienza la revelación del plan de Dios en un hombre que lo vio de una forma y Dios se lo mostró en interpretación muy clara. Ahora fíjese esto, que es muy importante no perder los detalles, porque cuando vemos que todo eso tenía una característica, y no lo vamos ahorita, sino que vamos a ver la interpretación que Dios le dio, por supuesto, a Daniel, no voy yo a pasar por encima de eso, pero todo eso muestra un detalle que más adelante lo vamos a ver también en los siguientes estudios. Es que una piedra, dice ahí, que surge prácticamente de la nada. Hoy estabas tú mirando hasta que una piedra fue cortada. No dice ahí una piedra cómo, de dónde. Una piedra fue cortada, ¿de dónde? No con mano. Al decir no con mano, le está diciendo no fue humana, fue un trato de Dios. Y esa piedra hirió a la imagen. ¿Dónde? En su punto más débil. Hoy estamos viendo la parte más débil de la humanidad, ¿ven? Que a pesar de tanta tecnología, tanto avance, tantas cosas, la humanidad está cada día más débil, más dividida, más fraccionada, más ¿cómo llamaríamos? Más vulnerable, a pesar de que la gente se muestre, pero es mentira. Muy frágil esta humanidad. Ahora dice ahí, fue cortada y golpeó donde en los pies, que estaba mezclado con barro, barro cocido e hierro. Y esa imagen se desmenuzó. Sí, se hizo polvo, pues, se volvió nada. Y al final fue ese polvo barrido o lo sopló un viento muy fuerte y de eso no quedó nada, ningún rastro. En pocas palabras, todo lo que el hombre ha hecho hasta hoy va a desaparecer. Hoy los historiadores hablan del reino de los griegos, de los romanos, pero eso quedó en el olvido. Quedan vestigios arqueológicos, estructura y tal, pero humanamente hablando, hoy en día hablamos de otras cosas. Que todavía queda un reino por aquí o por allá, pero el poderío de esos reinos, pero todavía Dios dice su palabra, que hasta el último reino humano va a ser barrido por esa piedra que fue cortada no por mano humana. ¿Quién será esa piedra? Jesús. ¿Quién será esa roca? No, Jesús. Jesucristo. Amén. Amén. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, dice que esa piedra que hirió a la imagen, el que tiene el poder, escuche bien esta parte, que es muy importante ver este detalle, que tiene poder de herir esa imagen, de herir toda la estructura del mundo, todo lo que este mundo ha ido acuñando, ha ido fortaleciendo, aún hoy con más debilidad que nunca. El único que va a traspasar todo eso, a destruir todo esto, toda
estructura de injusticia, de maldad en el mundo hoy, se llama Jesucristo cuando vuelva. Amén. Amén. Por eso anhelamos su venida. Dice entonces que Él va a llenar toda la tierra. Vamos al 36. Dígame la hora, hermana Margarita, por favor. Porque no quiero pasarme de eso. 8:33. Ok, 20 minutos más. Ese es el sueño también. Escuche bien aquí esta parte que Daniel ¿cómo le digo? No le da ninguna connotación de forma de ser de él o de pensar de él, sino que él es preciso para lo que el Señor le muestra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, vio cómo lo está ubicando también a él, le está diciendo al rey Nabucodonosor, el rey del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios lo permitió, punto. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Está escuchando? Que Daniel también está ubicando al rey quien le entregó todo. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Usted dirá, cualquiera dirá, pero es que Daniel lo que está es adulando al rey. No, es la verdad. Dios se le ha entregado a este rey el reino y los territorios, y en desobediencia de su nación, Israel también se le entregó. Mire cómo Dios en justa proporción castiga, escuche bien, y usa elementos del mundo para traer juicio a las naciones. Lo digo en pocas palabras, pues. Hay naciones que han sido castigadas por naciones mucho más terribles, mucho más perversas, pero por causa del pecado. Israel, vamos a entender esto, Israel ha sido el pueblo escogido por Dios, pero se rebeló. ¿Y qué hizo Dios? Puso una nación pagana, idolátrica, a un rey pagano, idólatra, pero Dios se reservó un grupo, como en este caso Daniel, Isaías, Azarías, Ananías y otros más, para preservar su reino. Escuche bien, su remanente en esta tierra, que luego Cristo nos está enseñando que Él también nos ha reservado en este tiempo para su reino. Amén. Pero le dice al rey Nabucodonosor, Dios fue el que te lo entregó. Y escuche bien, Nabucodonosor, escuchar esto, tiene que decir, es verdad, porque este hombre, ese Dios que él sirve, le está mostrando el sueño, y es decir, que ese Dios es real. Miren cómo, qué bonito todo esto, ¿va? Y dice acá, después, tú eres esa cabeza de oro, y después de ti, en pocas palabras, tú vas a terminar, tu reino se va a acabar. No le tuvo miedo a eso, ¿va? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Ya va. Fuerte como hierro. Ok, cuarto. Y el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Ahorita no, pero vamos a ver cómo la capacidad de un reino glorioso, hermoso, va disminuyendo a la plata, luego el bronce y luego el hierro. Fuerte, pero de menos valor, ¿verdad? Pero de gran fortaleza. Y diríamos aquí rápidamente el Imperio Romano. Pero bueno, luego dice acá, ese reino fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, hablaríamos de un cuarto reino, pero no, él no lo toma así. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Algunos estudiosos dicen que esto es una aseveración o una especie de muestra para aquel tiempo de lo que iba a ser hoy la democracia, que digamos que es el gobierno que prácticamente todo el mundo, con sus excepciones, pero llámese democracia parlamentaria, de democracia representativa, de democracia presidencial, lo que sea. La mayoría del mundo
Ahora, en algunos países todavía existe el reino de Malasia, el reino de España, el reino de Inglaterra, o la Britania, o británico, o qué sé yo. Hay todavía reinos, o los reinos árabes, sí. Pero la inmensa mayoría del mundo, la inmensa mayoría, es gobernado por... Ahora, todos esos reinos, llámense reinos árabes, reinos inglés, o lo que sea, tiene un rey. ¿Verdad que sí? Porque dice la Biblia, por boca de nuestro Señor Jesucristo, que todos los reinos de este mundo tienen un príncipe, un principal, a los cuales él domina. ¿Se da cuenta? Y aunque se muestren fuertes, nosotros tenemos un reino el cual viene de lo alto y el rey viene de lo alto. Amén. Pero dice aquí que ese reino en parte fuerte y débil, algunos dicen que hace una especie de mensaje ahí mostrando la fragilidad de la democracia, pero bueno, eso más adelante lo van a ver. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿eh? Las alianzas, los acuerdos, las politiquerías, los negociantes, me estoy adelantando, pero bueno. Ahora mira, aquí sí viene la parte que para mí es muy importante. En esos días, Daniel, Dios le muestra y le traspasa los tiempos en la interpretación, no al rey. El rey vio fue un sueño, una imagen, lo interpretó, se quedó con la impresión de aquello tan tremendo. Pero Dios le muestra la imagen a Daniel y la interpretación, lo que significa esa imagen, en el transcurrir de los tiempos. Y le dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Cuáles reyes? Si toda esa estructura se ha mantenido hoy sólidamente. Babilonia se sigue moviendo, no es la estructura política militar del reino de la época de Nabucodonosor, pero sí en lo que es Babilonia, confusión, idolatría, ahí comenzó. Plata, el reino que vino subsecuentemente, y los demás reinos hasta llegar Roma y llegar antes Grecia y todo eso, todos esos reinos, toda esa estructura idolátrica, espiritual, satánica, sigue hoy dominando el mundo, ¿se dan cuenta? Y en la época de toda esa estructura, dice acá, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es ese reino? No está muy difícil para nosotros, ¿verdad? Para el rey Nabucodonosor sí estaba como cosa, y para el mismo Daniel. Y de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios le ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Es un muy rápido resumen de lo que Dios le mostró y a Daniel la interpretación. Y el sueño verdadero y fiel su interpretación. ¿Se da cuenta un detalle ahí? Daniel le explica rápidamente qué quería el rey. No entró en mucho detalle porque todavía Daniel no tenía muy claro el panorama, pero sí, vamos a decirlo aquí, vamos a ubicarnos con Daniel, pues, que Dios le mostró todo esto, lo del reino, pero dígame usted cómo lo pudo haber visto Daniel, cómo lo veríamos nosotros, una imagen o tal, un plata y una piedra es cortada, esa piedra rueda, rompe la estructura que sostiene todos los reinos, desmenuza todo, se lo lleva el viento, todo eso. Y díganme ustedes, si Daniel solo, eso significa que al final de los tiempos, no, él dice, y el Dios mostró que Dios le ha mostrado al rey lo que va a acontecer en lo porvenir. Amén. Y el sueño verdadero y fiel su interpretación. Daniel no fue más allá, no especuló nada, mostró fidedignamente lo que Dios le mostró. Por eso por la palabra, mire, cuando yo oigo y veo a veces gente especulando por la palabra profecía, y mire que Dios me mostró esto, y cuidado, hay que ser muy cuidadoso, que el rapto es en tal fecha, que no sé qué, que esto significa esto, que cuidado. Tenemos que aprender de los ejemplos de Daniel, que fue preciso, cuidadoso, y no se salió ni a derecha ni a izquierda, se mantuvo en lo que Dios le mostró, más nada. Amén. Siendo un muchacho inexperto, que las emociones pudieron haber aflorado, él se mantuvo centrado en lo que Dios le mostró. Y al final dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro
y se humilló ante Daniel, santo Dios. Yo cuento este detalle. Un rey poderoso. ¿Qué estaba reconociendo aquí? Que Daniel era estaba por encima. Dice que se humilló ante Daniel y se postró ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso, en pocas palabras, que le rindieran casi que culto a Daniel, idolatría. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué hace la gente hoy? Hace poco vino por aquí un personaje que la gente lo idolatra. Y no quiero nombrarlo porque no me atañe, pero sí tengo que ver que la iglesia cristiana hoy está en su apostasía, sin entender el tiempo, dándole culto al hombre, rindiéndole idolatría al hombre, ¿sí o no? Lamentable. Pastores que yo conozco y que son amigos y les tengo aprecio, los vi ahí metidos. Pastor, ¿cómo que los vio ahí? ¿Usted los vio? No, porque yo soy encargado de poderlo por las redes, en Instagram tal, y yo digo, oye, mira fulano, santo, yo pensaba que este hombre era eso, ahí está metido. Y con la esposa y digamos, con las personas que tienen al lado de él responsabilidad en la iglesia. Y yo que pensaba que entendía de este hombre que no es... ¿Se da cuenta? Hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. En cambio, Daniel, cuando ve todo esto, se quedó como usted sabe, pues, neutro. No pudo hacer nada porque un rey se humilló, se emocionó el rey Nabucodonosor, le ofrece todo esto, se inclina. Y el rey mandó, dice que el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Punto, reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Y a Daniel lo exalta. A Daniel calladito, cuidado. Revela los misterios. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Para terminar, ya voy a terminar esta parte, muy importante. Fíjense que Dios le dio a Daniel un hermoso atributo de humildad y sencillez, más allá de la revelación del sueño y todo aquello. Lo más hermoso que Daniel tenía era un hombre sencillo y humilde de corazón. Amén. Amén. Y esa humildad y sencillez de corazón llevó a que Daniel no se exaltara, sino que en oración con sus amigos buscara la revelación de aquello y Dios le dio el revelar algo tan terrible, pues, porque era terrible. ¿Cómo? Y cuando el rey recibe la información y se emociona y lo honra y dice que se humilló y mandó que le ofrecieran todo lo que le ofrecieron, Daniel se mantuvo equilibrado. Y fue una oportunidad para que Daniel también se rodeara de sus amigos y, ubicándose en la situación, honrar a Dios en medio de ese reino. Porque lo llevan a gobernador toda la provincia más importante de Babilonia, lo nombran en un cargo jerárquico muy alto y lo nombran por encima de los sabios, de todo aquello que prácticamente el rey le estaba delegando. Oye, como diríamos hoy en día, no sé, en Venezuela, por ejemplo, se dice que después del presidente de la República, el que tiene, depende también del presidente, pero vamos a hablar de este presidente, el que tiene después del presidente el cargo más fuerte, el ministro de Interior y Justicia. O sea, es el cargo de más... No, el ministro, uno observando por los tiempos, bueno, más o menos así, el ministro de más rango, pero Daniel, sin embargo, con el rango, con el cargo, no se exaltó, ¿se da cuenta? Y llamó a sus amigos porque, mire, ayúdenme. Esto es mucho peso, mucha responsabilidad. Y él sabía que eran de confianza ante Dios sus amigos, pero lo llamó por un nombre, no violentó al rey. No, llamame a Misael, a Ananías. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que estos son detalles que hay que ver? Ya, mire, rey, mire, póngame por favor a Sadrach, Mesach y Abednego para que tenga ahí, pues. ¿Se da cuenta? A veces nosotros nos ponemos muy evangélicos, pues. Cuidado. Hay lugares donde hay que ser comedido para hablar en un lenguaje no vulgar, no soez, no, un lenguaje cristiano, correcto, pero no ese, que uno debe ser, oye, cristiano, que quieren ser más cristianos que el cristianismo,
y rayan y muchas veces en el ridículo, en expresiones más religiosas que otra cosa. Daniel se ubicó y Dios lo honró grandemente. ¿Amén? Entonces vamos a quedarnos acá para que empiece la prueba dura. Capítulo 13 empiezan las pruebas de Daniel, sus amigos, y aquí vamos a dar conclusión del estudio de hoy. Amén. Entonces vamos a orar para finalizar.